Buenas, ¿qué tal, gente? You ain't got nothing on Newtown X on the track. Hoy vamos a hablar acerca de algunos síntomas o algunos efectos secundarios, consecuencias que quizás se puede padecer cuando ya llevamos mucho tiempo perdiendo grasa o cuando ya estamos en dieta, en un déficit calórico por mucho tiempo, o también ya el déficit calórico que hemos metido con la dieta es muy agresivo, ¿ya? Entonces, normalmente cuando nosotros nos adentramos en un contexto en el cual queremos perder grasa, sabemos que necesariamente tenemos que sumergirnos en un déficit de calorías, es decir, que tenemos que consumir menos calorías de las que necesitamos para mantener nuestro cuerpo. Entonces, normalmente la gente, como suele tener poca paciencia, piensa que al meter un mayor déficit va a perder más grasa y por consecuencia van a acelerar los resultados. Y sí, evidentemente sí puede relacionarse con que pierdas más grasa, puede que no sea del todo beneficioso respecto a lo que te va a costar llevar a cabo esa dieta muy restrictiva en calorías. Y además de algunas consecuencias que te va a traer muy a corto plazo. Por ejemplo, normalmente cuando yo suelo identificar que quizá hay un déficit calórico muy excesivo, el principal síntoma es el hambre. No es necesario que en un déficit calórico pases hambre como tal, pero sí a medida de que pasa el tiempo se va notando cada vez un poco más. Pero ¿qué pasa si tú metes un déficit de calorías muy grande? Esta hambre o esta ansiedad que va apareciendo, aparece de forma mucho más rápida. Entonces te vas a dar cuenta que quizá la segunda semana, la tercera semana ya te vas a estar muriendo de hambre, ¿no? Entonces quizá no es del todo rentable para personas, sobre todo que recién están empezando a hacer dieta. Puede que no sea adecuado que se entorpezca un poco este proceso debido a una alta hambre, y además que propicia más el deseo o el antojo por estos alimentos que son catalogados como que engordan o chatarra, ¿no? Como ser galletas, dulces, tortas, etc. Entonces maximiza más su deseo por este tipo de alimentos y por consecuencia eres más vulnerable a caer en un atracón. Entonces es por eso siempre ser más conservador y de forma que estos antojos se minimicen, no haya mucha hambre y esto pueda ser más sostenible en el tiempo, y tampoco recuperes todos los kilos ganados inmediatamente termines la dieta, porque vas a acumular tanta hambre o tanta ansiedad que vas a querer meterte un festín de estos alimentos que te has restringido en este periodo de tiempo. Otro de los síntomas que igual se manifiestan bastante es el cansancio. Te sientes muy cansado en el día desde que te despiertas, te cuesta estudiar, te cuesta caminar, sientes las piernas pesadas, etcétera, etcétera. Eso también va muy relacionado con la exigencia que tengas con el entrenamiento. Después, otro de los síntomas que se suele manifestar es que te cuesta concentrarte y te cuesta pensar. Sientes que quizá te sientes un poco lento a la hora de pensar, sientes que se te pierde la memoria. Sientes también que tienes muy pésimo humor, que no tienes tanta paciencia quizá con las personas, te sientes un poquito con peor temperamento. También el deseo o ese apetito que tienes para relacionarte con otras personas se ve bastante perjudicado. También ese apetito sexual en muchas personas se ve muy reducido y es casi hasta eliminado. Entonces eso también es una consecuencia grave de que estás quizá comiendo muy poco. También muchos de estos síntomas que les comento están muy relacionados con que quizá la exigencia con el entrenamiento sea muy alta. Porque cuando estamos perdiendo grasa, nuestra capacidad de recuperarnos ante el estímulo con el entrenamiento o el cardio, etcétera, se ve muy reducido porque nuestro cuerpo está en un déficit de energía y por consecuencia se hace más eficiente y busca alguna forma o alguna estrategia para poder consumir menos energía y por consecuencia no nos podemos recuperar bien, nos cuesta desempeñar nuestras típicas actividades. Entonces esto puede llegar a entorpecer bastante este proceso y es por ello que
debemos ser bastante conscientes con esto en el momento que queremos perder grasa. Después, otra de las consecuencias que se suele padecer es que nuestro rendimiento entrenando con el gym se pierde, se disipa, va decayendo. Quizás si antes movías 100 kilos en sentadilla a 8 repeticiones, ahora puedas hacer las mismas 8 repeticiones pero te cueste más, o ahora puedes hacer 5, puedes hacer mucho menos. Entonces esto también nos va indicando de que quizá el déficit es muy agresivo o ya llevas mucho tiempo en déficit, ¿no? No siempre que estás perdiendo grasa tienes que conllevar una pérdida de rendimiento, y es más, hay que tratar de que esta pérdida de rendimiento no aparezca y en lo posible que sea muy mínima, ¿no? Normalmente siempre se va a perder algo cuando ya estés con un porcentaje de grasa muy bajo, pero en la mayoría de los contextos no se suele suscitar esto. Si es que todavía te ves con bastante grasa y algunos de estos síntomas que te he comentado van apareciendo, significa que estás siendo muy restrictivo, muy agresivo, y quizá debas optar por un protocolo más moderado, ligero, de modo que pueda garantizar que puedas sostener esto en un mayor tiempo, de modo que también que cuando terminas de perder grasa y logres el punto que has querido, no lo recuperes inmediatamente, porque esto también está muy relacionado con que a mayor sea la pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, mayor es la probabilidad de recuperar el peso perdido durante este periodo de tiempo, y hasta se pueda recuperar mucho más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos masa muscular, esta masa muscular, la pérdida de esta se relaciona con que también exista mucha más hambre en nuestro cuerpo. Quiere volver a recuperar esa masa muscular, porque la masa muscular es un órgano como tal, endocrino, que regula algunos procesos a nivel del metabolismo y al nivel de utilización de fuentes de energía como el glucógeno, etc. Entonces nuestro cuerpo identifica que has perdido masa muscular, puede llegar a querer buscar recuperar esa masa muscular. ¿Y cómo puedes recuperarla? Con un superávit de energía. Entonces es por eso que a veces una vez terminamos un periodo de pérdida de grasa y este ha sido bastante agresivo, quiere volver a captar energía, entonces tienes mucha hambre, entonces recuperas muchos kilos, la mayoría de grasa, y recuperas también masa muscular, pero más que todo grasa, y es por eso que se dan estos rebotes tan radicales, ¿no? Entonces, principalmente eso, conllevar un déficit agresivo nunca trae cosas buenas, es más, trae cosas muy malas, y a veces te sumerge en un entorno de depresión, de ansiedad, altera tu percepción de tu físico real, nunca te sientes bien como estás, a pesar de que estás mucho mejor de como cuando has empezado. Ya empiezas a tener una vigorexia, una dismorfia corporal que no percibes como tal, como es tu cuerpo real. Siempre quieres perder más y más y más, y esto también ya conlleva otros trastornos psicológicos que son mucho más difíciles de salir de ahí. Por ejemplo, en las mujeres igual, un síntoma que no he comentado es de que suelen perder la regla, o su periodo se ve alterado y ya no siguen el mismo patrón o el mismo periodo de días que seguían antes de iniciar un protocolo de dieta. Esto básicamente después puede conducir a que seas más vulnerable en caer en una obsesión con el peso, muy frecuente en mujeres, aunque también hoy en día se ve bastante en hombres. Y en sí, mis reflexiones de que siempre traten por optar por un protocolo más ligero, siempre miren a largo plazo, porque de nada te sirve perder mucha grasa en un mes si la vas a recuperar el siguiente mes y hasta quizá más. Es mejor que te tomes unos 4 o 6 meses, perder grasa de forma muy sostenida, que de modo que ni te des cuenta que estás a dieta, no pases hambre, todo esté bastante bien en tu vida, sin ocasionándote algún efecto secundario molesto, y tampoco perjudique tus relaciones sociales ni con tu entorno. Y una vez termines esta fase, estés completamente tranquilo, con el hambre a raya, sin necesidad de recuperar esos kilos que has perdido, porque los has perdido de forma sostenible y sana. Y cosa que no pasaría si es que hayas optado por ese protocolo agresivo, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda o han padecido algún otro síntoma que quizás se me ha olvidado comentar acá, déjenlo en los comentarios.
Igual si quieren que toque otro tema, como siempre, déjenlo acá en los comentarios. No se olviden dar su like, suscribirse y activar la campanita si es que quieren seguir aprendiendo acerca de nutrición, entrenamiento y todo esto relacionado al fitness. Sin más, nos vemos en el próximo video y hasta luego.